Diputada, sí, es un tema que yo reconozco que puede ser majadero para ustedes, pero hay mucha inquietud y lo veo en redes sociales. El presidente de Francia, Macron, renuncia a la pensión vitalicia de expresidente en plena crisis como un gesto simbólico. Ustedes han tenido el estallido social, ahora estamos en medio de una pandemia. ¿Cuándo van a tener el gesto simbólico o simplemente se está a la espera de todos los procesos conocidos, verdad, a través del Parlamento? A lo que voy, el gabinete fue bastante más expedito, justamente en renunciar también al 30% de su dieta. ¿No? Sí, no, nosotros estamos... No lo han hecho. Francia, ¿no? Lo del gabinete. En Francia, acá no. De hecho, nuestra propuesta era, en vez de un 30%, un 50%. Esa es la propuesta que el Senado tiene que despachar. Mientras tanto, muchos estamos haciendo donaciones en insumos de salud, de insumos médicos, mascarillas, canastas básicas, hasta la espera que se apruebe ¿Dónde está donando usted, por ejemplo? Sí, es una donación de mascarillas junto a la diputada Marisela Santibáñez, en el distrito, además con algunas organizaciones para atender a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, con canastas básicas. Puedo entregar los datos más adelante, no creo que venga el caso, pero como nosotros hemos solicitado al Senado que tramite rápidamente la reducción de la dieta parlamentaria, se supone que iba a ser ahora en abril. Mientras tanto, algunos hemos estado haciendo algunos aportes porque llega mucha solicitud, obviamente, de donaciones e insumos. Pero también aquí tenemos, por ejemplo, yo quería preguntarle al ministro qué haría con 350 millones de dólares. ¿Cuánto podría aumentar el bono COVID? O cómo podríamos garantizar una renta básica con 350 millones de dólares. ¿No? Obvio, podríamos hacer mucho. Acá, disculpa, pero esas son las utilidades de la AFP del 2019, publicadas por el Diario Financiero. Entonces, tenemos posibilidades también de todos ponernos. Yo insisto en esto porque tenemos que avanzar como diputada, país, para entender ser solidario, avanzar juntos. Y obviamente las ideologías vendrán para después, pero aquí hay recursos, hay riquezas que tiene que poner tanto el Estado como los privados, y todos avanzar juntos en un mayor aporte para enfrentar desde el punto de vista sanitario y salud pública esta crisis que estamos viviendo como país. Perdón, entiendo que ese monto lo viene a exponer por la conversación anterior que tuvo con la exministra Cubillos. ¿Es por eso? ¿A eso se refiere? Sí, quería preguntárselo al ministro más que nada porque me interesaría, yo creo que él podría ser, bueno, es que estaba viendo la palabra hace rato antes de que hiciéramos el corte, porque quería preguntarle eso, porque el bono COVID, por ejemplo, podría aumentarse mucho más. Y está hablando de por lo menos 350 millones de dólares. Yo no sé cómo hizo el cálculo la ministra porque llegó a 2.000 pesos, pero a mí me da por lo bajo más de, si lo dividiéramos por toda la población, no solamente los pensionados y los demás bajas pensiones, más de 20.000 pesos. Pero estamos hablando de cifras que tienen que focalizarse, son 350 millones de dólares. Marcela le quiere contestar, y eso son muchos recursos. No, contestar y preguntarle también a la diputada algo, porque efectivamente si uno distribuye por el total de afiliados, o sea, es peor todavía, por el total de afiliados, que son casi 11 millones de personas, las utilidades efectivamente llega a 2.800, no 2.000, 2.800, pero ese es el cálculo que se llega con las utilidades. Pero una pregunta, porque uno lo escucha y yo comparto que aquí es urgente y todas las ayudas son pocas ante este tsunami que hablaba el senador Coloma en materia económica. Y si la urgencia es tan grande, ¿por qué no votaron a favor del FOGAPE, usted, diputada, y otros parlamentarios en la Cámara de Diputados? Porque abstenerse es no estar a favor de ese proyecto, es depender de que otros lo saquen adelante. Entonces, aquí todas las ayudas tienen que sumar, porque efectivamente hay mucha gente que está, como usted bien dice, con riesgo de morirse de hambre, con que su empresa o su emprendimiento quiebre, con que pierdan las fuentes laborales. Entonces, si ya las ayudas que se están poniendo a disposición, es cierto, todos tienen que hacer un aporte, pero los parlamentarios también tienen uno fundamental en aprobar estas iniciativas que para la gente es mucho más que estos 2.000 pesos que estamos hablando con este reparto de utilidades. Sí. Mira, Marcela, no me interesa pelear contigo en este momento, estamos con total buena voluntad. La votación. Sí, está bien, súper bien, pero tengo un ánimo distinto. Nosotros hemos estado colaborando mucho en el Congreso, hemos estado mejorando mucho los proyectos. De hecho, el bono COVID se logró ampliar
a más de 200.000 nuevos beneficiarios por las propuestas que hicimos. Lo mismo con la ley de protección al empleo. Logramos incorporar a muchos trabajadores que estaban siendo excluidos y hemos estado aprobando y hemos estado colaborando desde el Congreso justamente con el sentido de urgencia que tenemos como país para avanzar en las mejores medidas, a pesar de que hay muchas que no nos gustan su dirección. Respecto al FOGAPE, nosotros planteamos las propuestas de las pymes, las micro pequeñas empresas, pero no fueron atendidas ninguna. Y por eso en una primera instancia nos abrimos a legislar, presentamos las indicaciones, pero no fueron recogidas, justamente en el sentido de que queríamos garantizar que los recursos que se están, que son muchos para dar liquidez a las empresas, pero necesitamos que se garantizara que fueran realmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso no fue considerado, se dijo que iba a estar en un reglamento. A mí en general no me gusta entregar cheques en blanco, y por eso preferimos abstenernos y bueno, si el reglamento realmente garantiza que esos recursos no se van a repartir en utilidades o no van a llegar primeramente a las grandes empresas, sino que a las micro, nosotros obviamente lo vamos a celebrar. Pero volviendo al punto anterior, son 350 millones de dólares. Yo no digo que esto se trate de quitarle todas las utilidades al FP, pero son muchos recursos. Entonces uno de verdad que le duele ver cómo, por ejemplo, por un lado la ISAPRES se niegan a entregar las licencias médicas a las personas contagiadas. Por otro lado, a la FP no se les toca ningún pelo. Entonces esto no se trata de ir contra la empresa, se trata de ver cómo las grandes empresas también pueden ponerse con esto. Porque tenemos riquezas ahí. No es que seamos un país que no cuenta con esas riquezas. Entonces, si decimos que faltan insumos médicos, si decimos que hay gente que puede morir de hambre, que los 50.000 pesos no les es suficiente para sobrevivir durante estos meses, entonces necesitamos hacer un esfuerzo mayor, tanto fiscal como del mundo empresarial privado. 350 millones de dólares, por lo bajo en la utilidad del 2019, publicado por el Diario Financiero. No es una cifra que esté inventando, son muchos recursos. Diputada, también me gustaría darle la palabra al senador también, perdón, Amaro, para que el senador también pueda comentar. Por favor, senador, adelante. A ver, brevemente. Perdón, Tonka. Lo que pasa es que hay un tema de fondo que yo planteé a la Marcela Cubillo, creo que es muy importante. O sea, a estar hablando de 350 millones de dólares y negarse a legislar por 24.000 millones de dólares el día de ayer, o abstenerse, que es legítimo, pero en el fondo es confiar en que otros lo van a aprobar. Esa es la parte que a mí no me gusta, la parte uno tiene que jugarse por la idea. Y esto va a la vena de las pymes. De repente uno se pierde la discusión, pero esto está concentrado, es el apoyo más grande de la historia de Chile. No ha habido otro ejemplo igual, porque tampoco hemos tenido otro drama igual, en donde esto va justamente a poder rearmar toda la pequeña y mediana empresa en Chile. Entonces a mí me hubiera gustado ese voto a favor. Un pequeño comentario adicional, chico, porque mira, que yo quedé impactado por el informe de salud, porque de alguna forma, de alguna manera, estamos con una emergencia viva, porque de repente da la sensación como que iba bajando y de repente nos dicen, oye, hay más fallecidos que nunca, hay más contagiados que nunca. Entonces, este llamado a alerta, yo creo que es muy importante todos tenemos que estar vigilantes. Y aquí se han anunciado cosas importantes. Una nueva política pública en materia de mascarilla, una nueva política pública respecto del cumplimiento de las normas. Tiene razón que uno confunde, pero Tonka, tú tenías razón, la persona que fue a estirar las piernas, digamos, eso no tiene ninguna necesidad, tienen que tener una sanción que la estire en la casa. Y una última cosa, mira, nosotros el día de ayer estuvimos con el ministro de Hacienda y le pedimos en forma especial, nosotros por lo menos, que en la reasignación de recursos, tal como hay ministerios que hoy día están bajando, hay otros que están con una cantidad de pega increíble. Y nosotros le pedimos una bonificación especial para el mundo de la salud, particularmente el mundo hospitalario y la atención primaria. La buena noticia, estoy dando, no sé si ¿qué dijo? ¿Una bonificación? Una bonificación. Tal como en noviembre de todos los años hay un bono especial para el mundo de la salud, no puede ser de esa cantidad, pero yo creo que sería algo justo, que a lo menos una parte de ese bono se adicione. ¿El bono es el que se da en el marco de reajuste? El bono es un bono especial que siempre se da entre 150 y 300 mil pesos al mundo de la salud. Para todos los trabajadores de la salud. Nosotros hemos pedido, obviamente no se alcanza el mismo porcentaje, pero 40, un tercio a todos los trabajadores de salud. ¿Sabe? Porque tal como hay algunos chilenos que hoy día están con una posibilidad de no trabajar, hay otros que han tenido que trabajar el doble o el triple. Yo lo veo en el Maule, yo hablo permanentemente, me contacto, estoy
no tienen horario, no tienen sábado, no tienen domingo, ustedes lo han visto en todas partes, digamos. Entonces yo creo que también los países tienen que ser agradecidos con determinados sectores de Chile, y eso se lo planteamos formalmente el ministro de Hacienda. Él lo planteó, lo planteamos la semana pasada, nos dijo esta semana que él lo consideraba justo y que iba a dar los pasos en esta línea. Así que también es importante. Son 360.000. Son 300, es muchas personas, pero sabes, Francisco, y tú compartes, yo creo que hay momentos, tal como las prioridades del país van cambiando, tú tienes que asumir cosas que no se van a poder hacer, porque las construcciones muchas van a debilitarse porque no se puede trabajar con una persona al lado de otra, pero hay otras que han tenido que trabajar el doble. Sí. Bueno, eso también asumámoslo como un país. El país tiene que tener esa capacidad de hacerlo. Y aprovecho de despedirnos porque ahora tengo una comisión. Estas comisiones por Zoom que ahora son muy complejas, pero tengo que ir a prepararme mentalmente. Una comisión de salud que tenemos y de futuro justamente con especialistas para ver cómo enfrentamos. Perfecto, muchas gracias, senador, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Amaro, sí, senador. Sí, parece que Amaro tiene otra pregunta. Sí, solamente adelante. Lo que pasa es que no, lo que ocurre, verdad, es que en justicia, le hice la pregunta a la diputada Vallejo, se la quiero hacer también al senador. Ocurre que estamos hablando de bonos de 50.000 pesos, pero estamos hablando de sueldos de más de 9 millones de pesos de parte de los parlamentarios, y estamos hablando de una percepción pública en general bastante alicaída con respecto al Congreso. Entonces, a lo que voy es, la política, se sabe bien, está hecha de percepciones. Vemos los gestos del presidente de Francia, puedo citar múltiples ejemplos de otros congresos. ¿Dónde está el gesto del Congreso de Chile cuando estamos discutiendo bonos de 50.000 pesos y sueldos que son absolutamente, y ya lo sabemos, de los ingresos más altos entre los parlamentarios? A ver, bien preciso, digamos. Entiendo que el día miércoles 23, que la próxima es miércoles 22, en Valparaíso está en tabla ese proyecto específico, así que quiero dar una respuesta concreta. Adicionalmente, el director de presupuesto le pidió a todos los ministerios, pero también al Parlamento, una rebaja en el presupuesto, y ambas corporaciones no solamente lo acogieron, sino que no sé si son 3.000 o 4.000 millones de pesos, también aparte de lo que pueda legislarse el día miércoles. Oye, solamente por rigurosidad, la rebaja de la dieta parlamentaria tiene una historia de 6 años a lo menos. Parece que Camila, Jackson, Boric y el liberal, ¿cómo se llama de nombre yugoslavo? Vlado Milosevic. Exacto, y tu compañera de siempre, pues Camila. Carol. Exacto, mi amiga. Hace 6 años. Ahora, después de la revuelta social y el estallido, se avanzó. Lo que estaba congelado 6 años. Pero para ser justo, Amaro, eso ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Pasó al Senado. Está a la espera al Senado. Fue aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el mes pasado del Senado. Lo que falta es el miércoles 22. Eso. Y ahí daríamos la señal que todo el mundo espera. Solamente para precisar. Perfecto, sabemos que se tienen que ir. La diputada Camila Vallejo, muchas gracias por estar con nosotros. Y también el senador Coloma. Por favor, sí, las palabras al cierre de los que se van. Palabras al cierre del padre Pienovi. Porque se planteó al principio y no logramos profundizarlo, pero sería muy importante que se reforzara las medidas de prevención de la violencia intrafamiliar. Sí. Sobre todo cuando se va a decretar una cuarentena en algún sector de las comunas, que se coordine con los municipios para garantizar las casas de acogida, los métodos nuevos de denuncia, porque de verdad está aumentando muchísimo, la situación es muy grave. Nosotros hemos mandado una carta al presidente con varias medidas súper razonables y esperamos que sean recibidas, porque más son recomendaciones que han hecho el comité experta que dan seguimiento a la Convención Belén do Pará de cómo enfrentar la violencia de género en la crisis sanitaria. Entonces sería bueno, porque de verdad... Aumento de un 60%. Muchísimo. Y varía además de los menores de edad. Entonces, 500%. Que se coordine, porque hay sectores donde decretar una cuarentena va a haber más riesgo por el confinamiento doméstico. Y yo creo que tienen que haber cuarentenas, pero obviamente lo que hay que garantizar antes también son condiciones materiales. Y eso se puede garantizar ampliando casas de acogida, ocupando las que ya están. En fin, o sea, tenemos que... O aislando a los agresores también, porque siempre se aísla a las mujeres, no corresponde.
teniendo esas dos fórmulas, y que los métodos de denuncia no solamente sean los telefónicos, llamadas, sino que por mensajería. Hay recomendaciones que se han hecho, por ejemplo, que en las farmacias existan lugares para denunciar, porque uno va a comprar a las farmacias, ¿cierto? Que ahí puedan también las mujeres denunciar. En fin, hay varias propuestas, y solo para cerrar, para irme con esto, ojalá puedan ser enfáticos también en eso, y todos podemos aportar nosotros con las propuestas, y ojalá que el gobierno escuche esto también para que las recoja a la brevedad, que además junto a las organizaciones sociales de mujeres que han estado haciendo una labor tremenda, se puede hacer una buena sinergia y actuar prontamente, con sentido de urgencia. Gracias, Totalmente. diputada, muy amable. Hoy de la misma forma, Sí, para senador, despedirme, yo comparto, pero aquí tenemos un gran tema dentro de los muchos pendientes, que es la salud mental en Chile después de En ampliado. cuarentena. Por ejemplo, los niños. Es otra realidad. Cualquiera de todos los que somos padres sabemos lo que es un cambio increíble en las relaciones de pareja, las relaciones de amistad. Esto del distanciamiento social suena bien, pero ¿qué va a significar las relaciones futuras que tengamos nosotros? Yo estoy hablando con gente de los consultorios, la mayor petición de los últimos días ha sido atención psicológica. Porque, y es razonable, porque es parte de la vida. Así que tenemos un harto desafío. Tenemos tsunami económico, tenemos una reflexión profunda respecto al ser humano, así que tenemos que trabajar juntos. Perfecto. Muchas gracias, senador. Gracias, diputada. Educación emocional. Bien. Sí, ya la espera porque va a hablar el presidente de la República, entonces rápidamente nos vamos al corte para llegar con esas imágenes Ojalá y que la esas Camila palabras. no se vaya por el tema.